Del Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Cristo vive, aleluya. Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de la señal de la internet. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad, que Dios nos permite poder llegar hasta vuestros hogares y extenderles un cariñoso saludo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, quien nos salvó, quien nos lavó por su sangre preciosa y quien nos, como dice el apóstol Pedro, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable en Jesucristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo y queremos hacer en esta noche, poder llegar a todos ustedes. Quisiéramos que ustedes nos manden comunicados, que nos den algún anuncio a través de la red, para saber cómo estamos llegando, si estamos llegando bien, si está siendo recibida la señal. Estos días pasados hemos tenido problemas, oposición, que no podemos descartar también la obra de las tinieblas, porque el único que está descontento y que no le agrada que estemos saliendo y predicando la palabra de Dios, se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero a nosotros nos tiene sin ningún cuidado, porque sabemos que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Así que aprovecho esta oportunidad, me siento regocijado estos días que han servido y están sirviendo, como tengo comunicados, conversando con algunos hermanos por teléfono, que es el medio que podemos comunicarnos, y todos coincidimos en lo mismo, de que todo esto está sirviendo para bien a los que aman a Dios, porque nos está llevando a un análisis, a un examen reflexivo de nuestro interior personal como creyentes, a un análisis aún en el núcleo familiar de cómo se está viviendo, qué clase de evangelio es el que se está viviendo en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Y todo esto está sirviendo. Yo me gozo por oír a mis hermanos, con algunos que he podido hablar, que algunos me han llamado, he llamado a otros, y saber que están allí sirviendo al Señor, aún en su hogar. Ahí se sirve al Señor con su familia, buscando el rostro de Dios, reflexionando en las Escrituras, que tanto bien nos hace leerlas. De veras que es un gozo muy grande que alberga en mi corazón, y que doy gracias a Dios por esta oportunidad, repito, que me permite poder llegar. En días pasados hemos tenido problemas, hemos tenido situaciones que usted no se imagina, y que inclusive no tenemos ni explicación. Pero lo único que sabemos es que Dios es poderoso, y que si estamos en pie es por la misericordia, por la gracia y el poder de Dios, y para su gloria también. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, siempre meditando y siempre también teniéndoles en nuestro corazón a cada uno de ustedes, recordándoles con mucho cariño, recordándoles con amor, y esperando el momento que tiene que llegar, porque todo esto va a pasar. Tenemos fe, tenemos confianza, creemos, por eso hablamos así como hablamos, de que todo esto va a pasar, y que algo bueno y provechoso va a salir de todo esto, y que cuando nos volvamos a encontrar, pues lo hagamos con mayor gozo, valorándonos más unos a otros. Gloria a Dios, porque bien dice el refrán: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues valorando más lo que es la casa del Señor, lo que es el congregarse, porque no en vano el Espíritu Santo dijo:
hablando el escritor a los hebreos, inspirado por el Espíritu de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y mucho menos en estos tiempos tan difíciles en que estamos viviendo, mucho más sabiendo que la venida del Señor se aproxima. Así que valorando, hermanos, lo que es la casa del Señor, lo que es el culto, lo que es la coinonía, es decir, el convivir como creyentes, como iglesia. Cuando yo leo en la carta a los Hechos de los Apóstoles y veo la actitud que tenían los creyentes de la iglesia primitiva, que dice que aún hasta compartían los alimentos y comían con alegría y sencillez de corazón, y daban gracias a Dios y alababan a Dios en todo momento, y que obtenían gran favor del pueblo y aún los alababa grandemente. Cuando veo esa iglesia pujante, fervorosa, una iglesia perseverante, que dice que perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, lo que es la Santa Cena, la comunión, gloria a Dios, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la doctrina que se les había enseñado, perseveraban en estas cosas saludables que Dios ha dado para nuestra vida espiritual, y que cada uno se preocupaba por el otro. Nadie decía tener nada suyo propio, es decir, que nadie se hacía dueño de lo que tenían, sino que más bien compartían para las necesidades de los santos. Y en estos tiempos es que hace falta precisamente ese espíritu cristiano, el poder compartir por las necesidades de los demás. Así que yo oro, alabo a Dios, engrandezco al Señor, de que todo esto a los que aman a Dios les están ayudando para bien. Y esperamos que cuando salgamos de esto, salgamos pues fortalecidos, salgamos robustecidos espiritualmente, salgamos también valorando más las relaciones familiares, interpersonales, valorando cada uno su familia, su hogar, valorando al prójimo, porque todos aquí estamos envueltos en esta situación. Esto no hace diferencia de ricos, pobres. No, esto es a todos por igual estamos pasando un momento difícil. Así que cuando salgamos de esto, queridos hermanos, y nos podamos dar un abrazo, gloria a Dios, ya después que pase todo esto, ¿no? Y termine lo que se está decretando, la separación social, como le denominan, el límite social o la distancia social, que aún hasta el darse la mano todavía por el momento, pero cuando llegue ya el momento, cuando pase todo esto, vamos a poder darnos un abrazo, como dice la Biblia, que hay que saludarse, saludaos con ósculo santo, y todo esto haya pasado y nos sirva de una experiencia, como digo, y que podamos humillarnos cada día más en la presencia del Señor. Esa es mi oración, ese es mi ruego, mis votos delante del Señor, cada día que todo esto sirva para bien, amados hermanos. Ahí aquellos que están ahorita reunidos en sus hogares, algunos como familias cristianas que son, sus padres con sus hijos, y otros familiares más que puedan estar allí viviendo con ustedes separados. Allí está este momento de cuarentena, pero que podamos estar alabando al Señor ahí en sus corazones. Es muy grande verdaderamente lo que podemos sentir en este momento, y yo quisiera que pudiéramos cantar un coro ahí, aunque no tenemos los instrumentos, gloria a Dios, pero allí en su casa, con sus hijos, ahí con su esposa, con su esposo, gloria a Dios, que cantáramos
este cántico, demos gracias al Señor, demos gracias. Vamos a cantarlo todos. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Aleluya, Jesús. Qué bueno es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Por eso el salmista decía, cuando él termina en el Salmo 150, y él dice que le alaben los montes, los valles, que le alaben la luna, el sol, las estrellas, el mar, que le alaben las aves y los animales del campo, los árboles y los peces, y termina diciendo todo lo que respire, alabe a Jehová el Señor, porque Dios nos ha creado para su alabanza. Si aún los seres irracionales, como se les conoce a la creación baja, los animales, alaban a Dios, si aún las cosas inanimadas, como los montes, las piedras, los collados, alaban a Dios, ¿cuánto más tú y yo, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, tenemos que alabar a Dios? Ese es el propósito de habernos creado, para su alabanza. Yo no sé cómo pueden haber creyentes que pasen el día entero y no hay un gloria a Dios, no hay un mi alma te alaba, no hay un bendito sea el nombre del Señor. Alabe a Dios, como dice el cántico, que si tú alabas a Dios, las cosas cambiarán. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, alabado sea el Señor. Les estaba hablando en días pasados acerca de cómo controlar nuestros pensamientos. Hablábamos el domingo y cómo Pablo le habla a la iglesia de Filipos, estando él encarcelado. Sin embargo, él mismo desde esa cárcel escribe a los Corintios y le dice que él estaba lleno de gozo, que rebosaba lleno de gozo. Y le escribe a los creyentes que se deben regocijar, que su regocijo, que su gozo tiene que ser en el Señor. Y es un deber, como hablábamos el domingo, y ahí está ahí la grabación, el deber del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Porque lo que nos mantiene, lo que nos da fortaleza para poder seguir adelante, es el gozo del Señor. Pero yo quiero, en esta noche que vengo meditando estos días y leyendo las Escrituras, dejar ahí en pausa, en modo pausa, dejar en stand-by este tema que les estaba hablando de cómo poder controlar nuestros pensamientos, para hablar de un tema que tiene que ver con esto también, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, porque, como les decía en días pasados, hay una batalla espiritual por el control, por tener el control de la humanidad, el poder controlar la mente del hombre. Y estoy hablando en términos espirituales. Por un lado está Satanás, que a través de sus métodos quiere controlar la mente del ser humano, en especial del creyente, porque ya nuestras mentes, que estuvieron corrompidas, que estuvieron pervertidas, retorcidas, como dice en Romanos capítulo 1, ¿no? Que describe allí al hombre sin Dios, a la humanidad sin Dios,
con unas mentes tan retorcidas, a tal punto que caen en un envanecimiento, porque profesando ser sabios se vuelven necios y caen en una perversión total, que en vez de darle gloria a Dios, el cual es el creador, el cual es bendito por todos los siglos, dice Romanos 1, que más bien se envanecen en sus razonamientos, en esa mente envanecida, en sus razonamientos, profesando ser sabios, se hacen necios y cambian la gloria del Dios incorruptible, la cambian, y en vez de adorar al Creador, el cual es bendito por todos los siglos, empiezan a adorar a la criatura, empiezan a adorar al papel, empiezan a adorar al metal, empiezan a adorar a la madera de la cual está hecha esta mesa, empiezan a adorar, todo eso es criatura, porque la madera, esta que ya está terminada, refinada, pero el material que se usa es de los árboles, y el árbol es una criatura. Este material también, este acero que está hecho, el reloj, hay relojes que son de oro, ¿no? Pero este es de un material más cómodo, de titanio, acero, no sé qué materiales que está hecho este reloj. Esto también, este material ha sido sacado también de la tierra, de esos minerales que hay en la tierra, y eso también es creación de Dios. El papel, el cartón, ¿de dónde lo han sacado? También salen de los árboles, que después que refinan el material, un proceso, y el árbol, como ya dije, es creación de Dios. Y todo lo que el hombre fabrica, todo lo que el hombre ha fabricado y está fabricando, todo tiene su origen en la creación. Por eso es que dice que empiezan a adorar a la criatura, adoran al sol, al dios, al Inti Raymi, como le llaman en el Cusco, y que tiene una fiesta inclusive en el mes de junio. El Inti Raymi, Inti, sol, el Raymi, el rey sol, el dios sol. Adoran a la luna, adoran a las estrellas, adoran a la tierra, a la Pachamama. Es decir, que adoran a la criatura, adoran a la vaca en la India. El animal que es adorado como Dios es la vaca. Adoran a la serpiente en la China, en el Japón. Adoran la culebra, la serpiente, adoran la rata, que este año para los chinos es el año de la rata, y adoran a la rata. Hay templos donde viven cientos de miles de ratas, y ahí la gente va y les lleva comida y se postran ante las ratas. Es decir, el ser humano, mire cómo la mente tan enajenada de Dios, alejada de Dios. ¿Y todo por qué? Lo dice Pablo, porque se han envanecido en sus razonamientos, se envanecen, y esto los lleva a la ceguera, los llevan a no poder discernir, no poder entender, y cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de cuadrúpedo corruptible, y adoran al hombre y adoran hasta la serpiente. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, entonces Dios los entrega, porque con esta actitud que el hombre tiene, lo que le está diciendo a Dios es: sal de nuestras vidas, no te queremos. Como dice el salmista en el Salmo 14, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se envanecen en sus razonamientos, y cada día pueblos y naciones enteras están desplazando a Dios de sus vidas, de sus hogares. Le están diciendo a Dios: no te necesitamos,
sabemos cómo manejarnos, sabemos cómo conducirnos, sabemos cómo resolver nuestros asuntos. No te necesitamos, Dios. Sabemos cómo gobernarnos, sabemos cómo poder evadir, sabemos cómo poder sanarnos de las enfermedades. Pues mire, ahí viene entonces este virus que tiene loco a los científicos y que médicos, como le leí la vez pasada, aquel médico en España que llorando en una entrevista dice: este virus es más poderoso que la ciencia. Ya la ciencia no puede con este virus. Y llorando dice: pero Dios es más poderoso que este virus. Clamemos a Dios, busquemos a Dios. Eso es lo que Dios quiere y no me voy a cansar de repetirlo. Esto no es casualidad. Esto es Dios en su inmenso amor, aunque suene paradójico para algunos de los que me están escuchando y para otros quizá irracional. Pero Dios lo ha permitido. ¿Y sabe para qué? En su inmenso amor. Ahí está lo paradójico. Pero ¿cómo que Dios, su inmenso amor, cómo que Dios nos ama y permite esto? Sí, para que el hombre se humille, para que el hombre reconozca, para que el hombre alce sus ojos al cielo y reconozca que hay un Dios en el cielo. Y reconozca que nada somos sin Él. Ya lo dijo Cristo, palabras de Cristo mismo: sin mí nada podéis hacer. Qué triste es cuando uno oye a hombres envanecidos, a hombres llenos de orgullo y de soberbia, como este hombre, Nicolás Maduro, que en estos días ha llegado a decir esta frase tan funesta y que creo que ya marcó con esto su destino final. Que él ha llegado a decir que aunque Cristo mismo resucite, no lo va a poder mover de ese puesto, porque a mí no me saca nadie de aquí, ha dicho él. Y yo dije, bueno, yo creo que con esa frase que Nicolás Maduro ha dicho, ya acabó su sepultura y marcó su destino final. Porque en la Biblia tenemos ejemplos enormes y cantidad de ejemplos de hombres que se llenaron de soberbia, que se llenaron de altivez. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, como aquel hombre Nabucodonosor, que dice la Biblia, pero mire cómo Dios en su misericordia, Dios le dio la oportunidad a este hombre a través de un sueño, donde Nabucodonosor se veía a él y ese sueño no lo entendía. Vaya usted al libro de Daniel, y ahí usted lo va a encontrar en el capítulo 4, la locura de Nabucodonosor, cómo terminó Nabucodonosor como un animal, como una bestia, para Dios darle una lección, porque aquí lo que se resalta es el juicio de Dios y su misericordia. Que habla el salmista que la justicia y la misericordia se encontraron y que hicieron las paces y se besaron, la justicia y la misericordia. La justicia por un lado, que demanda, la justicia de Dios demanda la paga del pecado, la paga es justicia. En palabras sencillas, es darle el pago a cada uno según merece. El que hace bien recibirá pues vida eterna, pero el que hace lo malo recibirá condenación. Esa es justicia. Esa es la justicia. ¿Qué es lo que busca la justicia? Dar el pago a cada hombre según lo que merece. Se le lleva ante el tribunal a un hombre y entonces se le juzga. Si es inocente, entonces se le absuelve. El pago es, se le absuelve, no se le condena. Todo lo que las acusaciones quedan en nada. Pero si es culpable y se comprueba, se demuestra que es culpable, entonces le cae todo el peso de la ley y es condenado. Eso es justicia. Que lamentablemente hoy la justicia de los hombres está torcida, está
prejuiciada, mañada, está comprada. Es terrible, y hablar de eso en realidad nos llena ya de trastorno más bien, ¿no? Alabado sea el Señor. Pero dice que la justicia y la misericordia se encontraron. Y por un lado la justicia de Dios, pero también la misericordia. Y eso lo vemos brillando con esplendor, precisamente en ese caso de Nabucodonosor, de cómo Dios le da la oportunidad y que él se pueda humillar. Él se envaneció, terminó como una fiera del campo por 7 años comiendo hierba. Su mente humana fue cambiada por una mente de un animal. Tanto es así que vivió en el campo como un animal, ya no hablaba, gruñía, le crecieron el pelaje, le creció como plumas de ave, le crecieron las garras como animal salvaje, y vivió 7 años en el campo comiendo hierba. El rocío era el que lo mojaba, un animal del campo. Pero pasados los 7 años, y eso estaba escrito, que Dios en su misericordia a este hombre le extendió su amor y misericordia. Pasados los 7 años recobró su mente y levantando los ojos al cielo alabó a Dios. Y nuevamente le fue devuelta toda su gloria, todo su esplendor y todo su poderío. Mire Dios, hermano, qué tan bueno es. Que si Dios está permitiendo, repito, esto es como un padre llamándole la atención a la humanidad, resondrando, y en especial, creo yo, a la iglesia, los creyentes, no todos, pero la gran mayoría, entregados al afán, entregados a la ansiedad por las cosas materiales, afanados en hacer dinero, que es importante y necesario, por supuesto que sí, para poder vivir, gloria a Dios, pero no nos conformamos muchas veces con tener, como dice Pablo escribiéndole a Timoteo, que teniendo abrigo y sustento diario, estemos contentos con eso. Pablo habla de la piedad acompañada de contentamiento. Gloria a Dios. Como les hablaba el otro día, que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Gentileza no es otra cosa que contentamiento acompañado de generosidad. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y Pablo habla que en qué consiste el contentamiento, la piedad, que teniendo abrigo, que teniendo sustento diario estemos contentos con eso, dice Pablo. Gloria a Dios. Pero creyentes, muchos creyentes entregados al afán, entregados a la ansiedad, entregados a hacer dinero y hacer dinero y amontonar riquezas y a comprar propiedades y llenarse de propiedades. Bendito sea el nombre del Señor. Yo pregunto, ¿se agradará a Dios de eso? Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive. Yo creo que todo esto más bien es una reprensión de Dios a la iglesia, porque la iglesia está perdiendo su sabor. La sal está perdiendo su función de salar, y estamos perdiendo de vista lo más importante. Estamos perdiendo de vista lo primordial. ¿Cuál es? Cristo, la vida eterna. Cristo termina diciendo en esa porción en Lucas 12, hablando del afán y la ansiedad, dice: porque estas cosas, las cosas materiales, el dinero, estas cosas buscan las gentes del mundo, mas vuestro Padre sabe, vuestro Padre, el Padre celestial, sabe que tenéis necesidad de estas cosas y que Él va a proveer. Jehová Jireh es uno de los nombres de Dios. Jehová Jireh, Jehová proveedor. Él va a proveer para todas vuestras necesidades, dice Pablo, según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Él es el Padre celestial, que Él tiene cuidado de ti.
Lo que pasa es que la fe está menguando. La fe está menguando. Gloria a Dios. Se está debilitando la fe. Como dijo Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender que la fe verdadera va a escasear. Y eso es lo que está ocurriendo. La fe está escaseando y ponemos más nuestra esperanza y estamos poniendo nuestra confianza ¿en quién? En los científicos. Que aparezca ya la vacuna para una vez ya vacunarme contra este coronavirus. Y nuestra confianza nuestra esperanza está puesta en nuestra confianza en los científicos del mundo. No, mi confianza es Jehová de los ejércitos. En Él esperaré, en Él habitaré yo confiadamente. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. El Señor ha dicho que ninguna arma forjada contra ti, que el infierno esté forjando contra ti y contra mí, no prevalecerá. Alabado sea el nombre del Señor, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Escudo y adarga es su verdad, y bajo sus plumas me cubrirá, y no permitirá él que ningún mal padezca. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Aderezará mesa, aún en los desiertos, aderezará mesa en presencia de mis angustiadores. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. No temeré, aunque plaga y mortandad ande en medio del día, a ti no llegará. Porque dice la Biblia que el Señor sabe guardar a los que son suyos. Alabado sea el Señor. El Señor nos guarda del día de la prueba que vendrá. Aleluya. Oh, mi alma alaba al Señor Jesús. Que Dios no nos ha puesto para ira. Dios nos ha puesto para salvación. Bendito su nombre. Oh, gloria al nombre de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y está hablando no de este virus. No está hablando de este virus. Está hablando del día de la prueba que va a probar al mundo entero. Es decir, la gran tribulación. El Señor nos va a guardar. Porque cuando llegue ese momento, esto no es nada, amado amigo que me está escuchando y hermano, esto no es nada. Esto va a pasar. Hace un siglo hubo una plaga más terrible todavía, la plaga llamada la fiebre española, que llegó a matar 50 millones de personas en un año. 50 millones, la población de toda Colombia, más. Colombia tiene como 40 millones, 30 y tanto, 39, 40 millones, más. Colombia, más la población de España, 50 millones de personas. Gloria a Dios. Mire, esta plaga, esta pandemia, no es nada para lo que habla la Biblia que va a venir sobre el mundo entero. Que dice que la ciudad de Jerusalén se va a llenar tanta de sangre que va a llegar hasta los frenos de los caballos, y que van a estar recogiendo y amontonando muertos por meses. Hoy es triste, sí, y nos conmueve y rogamos a Dios y lloramos y le pedimos a Dios que tenga misericordia, pero cuando uno ve en ciudades
como está ocurriendo en Estados Unidos. Los muertos los tienen que amontonar en bolsas en las calles y los tienen que meter en cámaras frigoríficas. Gloria a Dios, eso no es causa de gozo, no es causa de alegría. Eso más bien conmueve el corazón de un creyente. Cuando los muertos en las calles están tirados esperando que pasen a recogerlos. Pero eso no es nada para lo que viene. La gran tribulación dice que estarán por meses. No va a ser 1 o 2 días, una semana, meses recogiendo cadáveres. Y todo esto, ¿por qué? Porque los hombres, porque si usted lee ahí en Apocalipsis capítulo 9, capítulo 16 también, especialmente ahí en el capítulo 9, desde el capítulo 7, que comienza a hablar del juicio de las trompetas, que van cayendo juicios. Los primeros 5 trompetazos son juicios que van cayendo sobre la creación inanimada o irracional, sobre el sol, sobre la vegetación, sobre las fuentes de agua, sobre todo lo verde. Los primeros 5 juicios. Y entonces viene los primeros 4 juicios, y viene el 5º, 6º y el 7º juicio, que el ángel dice: ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los moradores de la tierra por los próximos 3 toques de trompetas, por lo que viene! Y esa serie de juicios, esos 3 toques de trompetas que vienen, usted los lee, ahora son juicios sobre el hombre, que va a llegar un momento en que se van a morder las lenguas de dolor por las úlceras que vendrán, que va a llegar un momento en que los hombres se van a meter en las cuevas, dice Apocalipsis capítulo 6, y que los reyes, presidentes, ricos, capitanes, nobles, pobres, esclavos, siervos, libres, todos los hombres se esconderán en cuevas, en fosas, y les dirán a las rocas y a las montañas: cáenos encima, cúbrenos del rostro del Cordero de la ira de Dios. Alabado sea el Señor. Los hombres se morderán las lenguas de dolor y desearán morirse, pero la muerte huirá de ellos. Es terrible, pero lo más terrible, ¿sabe qué es? Que dice allí Apocalipsis 9 y el 16 también, que ya habla de los juicios de las copas, que son una serie de juicios que van a ir cayendo uno tras otro. Esto no es nada, repito. Sí, hay que tener las medidas y tomar las medidas, pueblo de Dios, como gente entendida. Mantener la distancia, lo que el gobierno está mandando, que creo que es algo correcto para tratar de evitar la contaminación, el aseo, que no es de ahora, que siempre tiene que practicarse. Pero esto, lo que va a venir ahí en Apocalipsis, tan terrible, los juicios uno tras otros, y en un periodo corto de unos 7 años, lo que nunca la humanidad ha vivido. Va a haber un terremoto, que la Biblia lo llama en Apocalipsis, un gran terremoto que nunca ha habido, donde todas las capas tectónicas que están allá abajo de los mares, todas en todo el mundo se van a remover. Va a haber un terremoto mundial donde las islas van a desaparecer, continentes van a desaparecer y va a morir la tercera parte de la humanidad. ¿Usted sabe lo que es eso? Hoy son aproximadamente casi 8.000 millones de seres humanos. Van a morir la tercera parte, más o menos está calculado en más de 1.700 millones. Que son 8.000 millones, más de 1.000.700.000 muertos. Es decir, increíble la cantidad de muertos. Y las llagas y las úlceras y el granizo con fuego que va a caer del cielo. Es decir, algo tan horrible. Por eso la Biblia lo llama el día de la ira de Dios. Vuelvo a repetir, este mensaje para algunos es alarmista, para algunos es anacrónico, para algunos eso es: soy un loco. No, señor, eso lo dice la Biblia. Por eso es que está este tiempo de gracia, donde todavía se sigue predicando el evangelio y donde todavía hay oportunidad. Arrepiéntase de su maldad. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que a pesar de todo esto, los hombres
Y se lo voy a leer literalmente. Aleluya. Apocalipsis capítulo 9. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Verso 20. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, la idolatría, que tanta maldición trae al país, la idolatría, el adorar imágenes de oro, imágenes de madera, imágenes de bronce, de plata, imágenes de hierro, de piedra, que los hombres se hacen, de yeso. Isaías 44 habla de la necedad de la idolatría, del hombre que va al monte y corta árbol, y que trae parte de esa madera, la leña, la usa para calentarse en el fuego, para calentarse del frío. Parte de esa madera, dice ahí Isaías 44, la usa para prender el horno y cocerse harina y hacerse pan en esos hornos artesanales de ese tiempo. Y parte de esa madera la usa para hacerse una imagen de talla. Artífice, un artífice, alguien que fabrica, hacerse una imagen de talla, es un tallador y le da forma de hombre. Y después que le ha dado la forma de un hombre o de un ser angelical, lo hace con alas, le da la forma, lo pinta bonito, le pone una vestimenta y después lo pone en un altar, dice Isaías 44, y se postra delante de esa imagen y le dice: tú eres mi Dios. Imagen, como dice, que no pueden ni ver, no pueden oír, no pueden andar, no pueden hablar, que no pueden escuchar al hombre. La madera no puede escucharte. No se quisieron arrepentir de su idolatría, de adorar a sus imágenes. Y verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Gloria a Dios. Capítulo 16. Aleluya. Verso 8. Aquí está hablando ya del juicio de las copas. La séptima trompeta que toca el ángel abre como un abanico una serie de 7 juicios, que son las 7 copas de la ira de Dios. Y comienza a hablar de los juicios. Gloria a Dios. Mire, lea conmigo ahí en Apocalipsis 16. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de las bestias y que adoraban a la imagen de la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre, las aguas potables. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel, verso 8, derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y dice el verso 9:
y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, aleluya. Blasfemaron del Dios del cielo. Yo digo, ¿hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del ser humano que vive lejos de Dios? Dios está dando oportunidad. Vuelvo, repito, por favor, entiéndame. Esto que está aconteciendo, que no es nada para lo que va a venir, tómelo usted como una reprensión de un padre, iglesia del Señor. Es la reprensión del padre que ama a su hijo y que lo ve que se está portando mal, que lo ve que no está honrándole como debe de honrarle, que no está amando a Dios, porque Cristo dijo que el amor de muchos se iba a resfriar. Podemos estar en la iglesia, podemos estar congregando, podemos estar asistiendo, se puede estar ayunando, se puede estar ofrendando, se puede estar diezmando, se puede estar haciendo toda la labor que se hace, el trabajo, el esfuerzo que se puede hacer, se pueden estar haciendo hasta campañas. Sin embargo, el amor se ha resfriado, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? Acuérdese, el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hoy, con cuánta indiferencia vemos a cuántos creyentes, que yo los veo con dolor, que llegan a los cultos con una frialdad, una indiferencia, y llegan por cumplir. Muchos, no todos, porque yo creo que hay una gran mayoría que sí aman a Dios, pero hay un grupo en las iglesias, hay creyentes que llegan quizá por calmar su conciencia, que llegan en un estado de letargo espiritual, y llegan y desde que se sientan, y lo digo no con alusiones personales, pero eso lo he visto por años, y desde que se sientan es a dormirse en el culto. Y yo digo, ¿para qué llegan entonces? ¿Para qué van al culto? Perdóneme que les hable así, pero lo que estoy apelando es a despertar vuestro limpio entendimiento, como decía Pedro, que quiero sacudirles con esta palabra. Y si esa es la condición suya, hermano o hermana, no lo hago porque le aborrezco, todo lo contrario, porque le amo y sé que esto se está haciendo daño. Usted no está recibiendo, no está nutriendo su vida. Porque si yo digo en el culto, donde se canta, se alaba, donde hay un ambiente ahí de alabanza, de algarabía, la persona se duerme. No me diga usted que en su casa, cuando usted lee la Biblia, usted no se va a quedar dormido leyendo la Biblia, o cuando usted ora en el silencio de su habitación, no se va a quedar de rodillas dormido, dormida. Peor. Por eso les vuelvo a insistir, tome esto como de parte de Dios, que le resondra a toda la iglesia, nos resondra. Yo también soy parte de la iglesia y también lo tomo como eso, como una reprensión de Dios a la iglesia, para que salgamos de ese letardo, de ese sueño espiritual en que se ha caído. Se puede estar haciendo toda la labor de la iglesia, gloria a Dios,
y sin embargo se puede haber perdido el primer amor. Vuelve a las primeras obras, dice el Señor. Vuelve, amada mía, le dice el Señor a la iglesia. ¿Por qué te alejas de mí?, le dice el Señor a la iglesia. Si te amo, si te tengo esculpida en la palma de mi mano, dice el Señor, eres la niña de mis ojos. ¿Por qué has caído en este descuido, en esta entrega de este afán, esta ansiedad? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, aleluya. Háganos llegar, por favor, paréntesis, háganos llegar cómo está llegando la señal, si nos están viendo bien. De todas maneras estamos grabándolo para después reproducirlo, pero háganos saber, por favor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Todos estos días mi corazón, hay una carga que usted no se imagina, hay un peso que ya casi me agobia, una preocupación por la iglesia, por los creyentes. Bendito sea el Señor, por sus hogares, aleluya, porque como decía Pablo a la iglesia de Corinto, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, embotando su sentido, engañándola a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Y la preocupación que tenía Pablo por la iglesia, gloria a Dios, de fuera conflictos, de dentro temores, dice, por la iglesia del Señor. Esa misma preocupación también está en mi corazón. Y oro por cada uno de ustedes. Oro a Dios por cada miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, por las familias, por vuestras familias, hermanos. Que Dios nunca les falte, porque Dios no les va a faltar. No les va a faltar alimento, no les va a faltar. Ya lo dijo el salmista: joven fui, he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si el Señor alimenta a las aves del cielo, los cuervos, animales inmundos de rapiña. Si el Señor alimenta a los cuervos, no te va a alimentar a ti, hijo, hija de Dios. El problema es que el Señor lo dice: más valéis vosotros, hombres de poca fe. Ese es el problema, que nuestra fe está menguando, nuestra fe está decayendo, y ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, en las riquezas, como le dice Pablo a Timoteo, y le dice: manda a los ricos de este siglo, porque en la iglesia habían personas acomodadas, como lo hay hoy también, que no pongan su confianza en las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas las riquezas. Hoy se habla de economía de guerra en las naciones. Y cuando las naciones entran en economía de guerra y las situaciones apremiantes que originan la guerra, que dura, a veces duran meses, hasta años las guerras, y cuando entran en economía de guerra, mire, el Estado le echa mano hasta los fondos privados, cuentas de ahorros privadas de las personas, de los ciudadanos. El Estado, cuando entra en una economía ya en guerras que se prolongan meses y hasta años, y donde ya el tesoro, el erario público, el tesoro público, gloria a Dios, el producto bruto interno, como le llaman, la riqueza que tiene el país, cuando se va agotando por la escasez de trabajos, no hay trabajo, no hay producción, y por ende no hay dinero, y cuando comienza a escasear, entonces el erario público va menguando y peligra
A tal punto el gobierno entra, como digo, en economía de guerra y le echa mano aún hasta los ahorros personales. Todo lo confiscan. Ahí no es que no, que es mi dinero, que es mis ahorros. El gobierno, los amos, dicen, no, aquí ya todos tenemos que mojarnos. Aleluya. Por eso es que Pablo dice que las riquezas son inciertas y que no deben poner su confianza en ellas. Hermano que me estás escuchando, hermana, que tienen ahorros, bueno, no está mal tener su ahorro para un momento de emergencia, una enfermedad, una operación. Yo, gracias a Dios, el Señor me ayudó y pude entonces tener el seguro de salud, porque la operación que me realizaron hace 5 meses, que acabo de cumplir 5 meses, que gracias a Dios por sus oraciones, hermanos, el Señor me está ayudando. Y cada día voy mejorando un poquito a poquito, pero voy mejorando. Gracias a Dios y alabo a Dios por eso. Pero si no hubiera tenido ese seguro de salud, esta operación de la artrosis de cadera, la operación de ponerme un implante, de ponerme una prótesis, que eso es algo de lo más natural y común hoy. En España realizan anualmente 30,000 operaciones, o artroplasia le llaman a la prótesis de cadera, al reemplazo de la cadera, la artroplasia. En España 30,000 operaciones al año. Aquí en el Perú, bueno, ahí en el Rebagliati, cuando yo hablaba con el médico, el traumatólogo, me dice que realizan como 2,000 operaciones al año en el Rebagliati solamente. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive, aleluya. Pero si yo no hubiera tenido este seguro, esta operación en una clínica me querían cobrar 70,000 soles. Miren, más de 20,000 dólares en ese tiempo. En un hospital, querían cobrarme la mitad más o menos, 30,000 soles, un poco menos. Aleluya. Y yo dije, si aún lo tuviera, no lo haría. Y dije, no, el Señor me va a ayudar. Y esperé el seguro. Mire, le digo, en 4 meses. Yo sé que hay personas que esperan hasta 1 año, año y medio, están esperando, haciendo cola para esta operación. Y el Señor en 4 meses, yo alabo a Dios por eso. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, Cristo vive. Porque me puse en un tiempo de oración, como todos los hermanos saben, con la iglesia. Estuvimos orando todo el mes de julio del año pasado, 30 días de ayuno y oración, y yo oraba por esta situación, aparte por todas las necesidades que hay en la iglesia y en los creyentes y en el mundo y las necesidades que hay, pero oraba cada día por esta operación y decía, Señor, si tú has permitido esto, Dios mío, ayúdame. Y en 4 meses le digo, hermano, julio, agosto, septiembre, octubre, que fue el 28 de octubre del año pasado que me hicieron la operación. ¿Cuánto tuve que gastar? Nada. Porque el Señor es mi ayudador. Por eso es que no me canso de alabarle. Alábele, gloria a Dios. Aleluya. Las riquezas son inciertas. No pongamos nuestra confianza en esa cuenta de ahorro. Gloria a Dios, está bien, no está mal, creo que es de prudente. Si puede usted tener un ahorro, puede hacerlo, hágalo. Vaya ahorrando para cualquier emergencia, como en este tiempo, por ejemplo, gloria a Dios. Pero no ponga su confianza en ese ahorro, en esa riqueza, son inciertas. Hoy están aquí, mañana no sabemos lo que puede pasar. Puede venir un paquetazo, como vino en el año 92 el Fujichop, que aún lo recuerdo en mi mente, y cómo se devaluó tanto la moneda, que aún Gustavo Miller, el ministro de Economía en ese tiempo, yo recuerdo cuando salió a dar el anuncio
Y él hablaba de cuánto iba a ser el aumento, que iba a ser exponencial, algo increíble. Él terminó diciendo que Dios nos ayude. ¿Y quién nos recuerda en esos tiempos tan difíciles? Gloria a Dios, de esos primeros años, años 90, antes del 90. ¿Quién nos recuerda del 85 al 90? Cuando el país entró en una crisis terrible. Gloria a Dios, cuando fue brutal. Se tenían que hacer colas para comprar 1 kilo de arroz, colas para comprar queroseno en los grifos, colas para comprar una botella de aceite, y la especulación, es decir, algo terrible, porque la economía se fue al suelo, algo horrible. Los que pudimos vivir en esos años y que tuvo que aplicarse ese Fujichop terrible aquí en el Perú. Gloria al nombre del Señor. Les hablo todo esto para que veamos y entendamos que han habido momentos difíciles, durísimos, y que este momento que estamos pasando es para que nos humillemos. Lo dice la Biblia. El pueblo, si el pueblo en el cual mi nombre es invocado, se humillare, oraren y buscaren mi rostro, yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado. Es el pecado, por favor entienda, es el pecado que ya Dios está viendo que es demasiado. Es demasiado. Las noticias el otro día, anteayer creo, me decía mi esposa que salió aquí en el Perú, en estos días de cuarentena, que a una perrita que la tuvieron que llevar de emergencia, se moría desangrada y se murió cuando le llevaron a la investigación que había ocurrido, que el dueño de ese animal había estado violando a la perrita, teniendo sexo con la perrita, y la perforó y la desangró y se murió. Eso ha ocurrido aquí en Lima, en el Perú, año 2020. ¿Y qué otras cosas se están practicando que no se saben y que Dios las está viendo? Cuánta inmundicia, cuánta inmoralidad de puertas adentro, que nadie sabe, apariencia, la gente que vive de apariencia, pero que cosas horribles y asquerosas se están practicando. Prácticas ocultistas, invocando al mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Cosas que la ira de Dios viene, estas cosas que se están practicando. Alabado sea el Señor. Dice el Señor, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, reprenderé al devorador, reprenderé a la plaga, dice el Señor, y sanaré su tierra. Pero hay que humillarse. ¿Sabe qué es lo que impide al hombre que se humille? El orgullo, la soberbia, la altivez. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Dios. Aleluya, mi alma alaba a Cristo. Temo que la hora ha avanzado, ha corrido. Yo voy a seguir hablándoles mañana porque quiero hablarles del artífice del engaño. El artífice del engaño. ¿Qué cosa es artificio? Aleluya, mi alma alaba a Dios. Artificio. Procedimiento o medio ingenioso para conseguir, encubrir o simular algo. Artificio viene del latín artificium, que es una palabra compuesta. Artis, que significa arte, y facer, que significa hacer. En otras palabras, el artificio es el arte de hacer algo. Y yo quiero hablarles de el arte del engaño. ¿Sabe qué dijo un político muy connotado aquí en el Perú? Ya desaparecido. Gloria a Dios. ¿Sabe qué decía él? Y que él mismo dijo, en sus propios labios, salió en una conversación privada con sus séquitos que tuvo y que se filtró esa conversación, pues.
Porque siempre el Señor ha dicho que lo que hables en secreto va a oírse públicamente, se va a escuchar, se va a saber. Él dijo a su séquito, les decía, dándoles directrices, este líder político muy reconocido, ya desaparecido, y él les decía a sus correligionarios, a sus séquitos les decía: si no puedes convencerlos, confúndelos. Lo que se conocen como cortinas de humo, y que eso se practicó mucho en la década de los 90 con este consejero tan conocido, un hombre con una mente maléfica, terrible, sabio para el mal, Montesinos, que era experto en fabricar cortinas de humo, comprando editoriales, comprando prensa, comprando dueños de canales de radio, de televisión. Eso lo hemos visto, no estoy yo inventando, no estoy fabricando, no es un artificio mío, eso lo hemos visto todos. ¿Sabe qué dijo este líder? Repito, ya desaparecido. Él dijo que la política era el arte del engaño. Alabado sea el Señor. Y yo quiero hablarles, eso va a ser mañana, de el artífice del engaño. Ya les dije que artífice viene de artificio, que es una palabra latina compuesta que significa el arte de hacer algo. Los sinónimos de artificio: habilidad, ingenio, estudio, astucia, artimaña. Hay personas, hermanos, que se dedican a estudiar y se vuelven hasta doctores y tienen doctorados, maestrías, pero las usan para sus astucias, para sus artimañas. Sinónimos: ficción, ardid, treta, trampa. Mire todos los sinónimos de artificio: triquiñuela, maniobra, manipulación. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una manipulación de la humanidad. Yo no dudo, no podemos excluir de que esta cuestión, lo que está ocurriendo, sea una cuestión fabricada. Porque mire, yo les quiero decir, hay muchísimo interés económico que se mueve detrás de todo esto. Son miles de millones, billones, trillones de dinero. Detrás de todo esto se está manipulando. ¿Y cuál es la herramienta? Que el artífice, por eso que les quiero hablar del artífice del engaño. ¿Quién es el artífice del engaño? Gloria a Dios. La hora me ha avanzado, pero quiero saber si estamos llegando bien. A ver si me hacen conocer aquí. Mi esposa, mi hijo, me hace saber si estamos llegando bien la señal para yo poder seguir. Gloria al nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Quién es el artífice del engaño? El que ha diseñado el engaño, o como lo llama Cristo, el padre de mentira, el padre del engaño. Perdóneme, pero no puedo cortar. Yo voy a seguir aquí hasta la medianoche si es necesario. Gloria a Dios. Porque esta palabra es necesaria que siga corriendo. Y compártala, hermano. Esta palabra me la ha puesto Dios en mi corazón hace varios días. Bendito el Señor. Aleluya. Quiero leerles para continuar. En Juan capítulo 8, el verso 31, dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos, los fariseos especialmente, que eran sus más acérrimos perseguidores y enemigos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Se estaban olvidando que eran esclavos del Imperio Romano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. La esclavitud más terrible a la cual Jesús estaba haciendo alusión no era la esclavitud física, porque es terrible estar preso en una prisión, y le habla a alguien con causa y conocimiento, porque yo antes de convertirme, antes de ser creyente, hace ya más de 34 años atrás, yo no conocía al Señor, y antes de ser creyente, yo también viví una vida de pecado, una vida de inmundicia. Por eso que hablo y sé lo que estoy hablando cuando les hablo así. Y producto de mi pecado, terminé en una cárcel, cometí delitos. Y es terrible esa esclavitud, esa estar preso. En ese tiempo existía la esclavitud, habían los esclavos. Es decir, que eran personas que tenían amos, que sus dueños eran personas, y que el esclavo no estaba en 4 barrotes, pero era un esclavo, era un siervo, un esclavo, y tenía que hacer lo que su amo le decía, lo que le mandaba. No tenía libertad, era esclavo, no podía ir donde quería, era esclavo. Pues el Señor dice que la esclavitud más terrible no es la de ser esclavo de un hombre o estar encerrado en unos barrotes, tras unos barrotes. La esclavitud más terrible es ser esclavo del pecado. El pecado se enseñorea de la persona. El pecado lo esclaviza. Por eso que hay gente que hasta se han suicidado porque no han podido ser libres de ciertas prácticas, de ciertas dependencias del alcohol, de las drogas, y han terminado suicidándose. De esa esclavitud es la que estaba hablando el Señor. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, es decir, según el linaje, según la herencia genética, eran descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca o cerca de vuestro padre. Le respondieron los religiosos, porque aquí comenzó a haber una discusión verbal, y más que una discusión verbal, era una oposición, se oponían a las palabras de Cristo. Le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Hermano, la verdad es
irresistible. La verdad, el cínico, el mentiroso, el engañador, el profano, el pecador, gloria a Dios, el mentiroso, el estafador, el que anda en cosas ocultas, malas, la verdad no la puede soportar. Por eso es que estos religiosos no podían soportar la verdad. Cristo dice: ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra, porque la verdad es irresistible, es insoportable. La verdad causa ronchas, esa es la realidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué no? Repito, verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta. Y responde: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no podéis escuchar mi palabra? Parafraseando: porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Quiere decir que él estuvo un tiempo en la verdad. Ya les voy a hablar, por eso este tema tiene para rato. Así que no se duerma, acomódese allí, todavía es temprano. Gloria a Dios, alabe a Dios. Aproveche esto, hermano, como le digo, es algo que Dios ha puesto en mi corazón. No estoy aquí yo perdiendo el tiempo, no estoy hablando al aire. Sé que estoy llegando a unos cuantos hogares. Yo digo, si solamente una vida me escucha, nada más. Si logro que una vida reaccione, nada más una vida, mire, vale la pena todo este esfuerzo. Porque para mí no me es fácil estar aquí. No es lo mismo predicar en un templo con un micrófono, con autoparlantes. Aquí mi garganta se me irrita mucho y yo siento aquí una batalla tremenda. Usted no se imagina cómo termino yo después de esta prédica, porque sé que aquí hay una batalla. Ayer hubo una obra del diablo que usted no se imagina. Ya después yo se lo voy a contar, pero una obra satánica terrible. El diablo no quiere que hablemos esta palabra, porque ¿sabe qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. El evangelio tiene poder. Hay poder en el evangelio. Gloria al nombre de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es dinamita de Dios. Y el diablo lo sabe y no quiere que se predique esta palabra, porque esta palabra convierte el corazón. ¿Cuál era el arma que Pablo tenía? La palabra. Y él predicaba la palabra, y yo también predico la palabra. Gloria a Dios. El diablo no permaneció, y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Yo les voy a hablar del origen de Satanás, el diablo, porque también es mucho cuestionamiento. Hasta creyentes se cuestionan y dicen: si Dios es el creador de todas las cosas, y si el diablo es una criatura de Dios, porque Cristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás tiene que servir también a los planes de Dios. Entonces la pregunta que surge en las mentes de muchas personas y hasta de creyentes: entonces si el diablo, Dios lo creó, entonces ¿por qué lo creó?
¿Por qué ha creado Dios a un ser tan maligno, tan perverso? ¿Sabe qué le puedo contestar? Lo que el Señor le contestó a aquellos religiosos que erraban por ignorancia. Y que les dijo: erráis, crasamente erráis, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Erráis. Entonces la gente yerra, se hacen ideas, se hacen conjeturas, se hacen conceptos, gloria a Dios, llegan a conclusiones erradas. Dice la Biblia, deje un ratito allí Santiago, perdón, deje ahí un ratito, deje allí Juan 8 y lea Santiago conmigo en el capítulo 1, gloria a Dios, aleluya. Aquí los creyentes del primer siglo, a los que Santiago les escribe y les envía esta epístola universal, estaban errando precisamente acerca de esto. Porque en ese tiempo, cuando Santiago escribe, que se cree que es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, una de las primeras cartas, allá por el año 40, 45 más o menos, que se escribe Santiago. Entonces no habían los escritos de Pablo, donde Pablo ya nos habla de misterios, como por ejemplo en la carta a los Efesios le habla del misterio que por las edades estuvo oculto, misterio que en otro tiempo no se conoció, pero que ahora, misterio que ahora ha sido dado a conocer. ¿Cuál es el misterio? La iglesia, que no se conocían, y tantas cosas que Pablo le escribe ahí a la iglesia de los Efesios, como de ese mundo espiritual. Por ejemplo, Job ignoraba todo esto que nosotros conocemos, que había un diablo que era el que le estaba originando todo eso, pero Job creía que era Dios. Por eso él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No le atribuyó a Dios despropósito, él no sabía lo que estaba ocurriendo, el diálogo que Dios había tenido con el diablo, porque Dios no se lo reveló en ningún momento. Hay cosas que Dios no tiene que revelarnos, Él no está obligado a revelarnos. Hay cosas, Deuteronomio 29 dice que hay cosas ocultas que le pertenecen a Dios, y que Dios no está en el deber de revelarnos todas las cosas. Por favor, hermano, Él es Dios. Él es Dios. Y lo que Él ha revelado está aquí en este libro. Y tenemos que someternos, sujetarnos y conformarnos a lo que dice este libro. Pero hay que estudiarlo, porque si no lo estudiamos, si no escudriñamos esta escritura, entonces vamos a errar. Como ocurrió, repito, aquí con los creyentes que Santiago les escribe, cuando él les escribe acerca de la tentación. Ellos llegaban a la conclusión de que era Dios el que los estaba tentando. Y Santiago tiene que escribirle y decirle: no, ustedes están equivocados, están errando. Porque cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Capítulo 1, verso 13. Porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios nos prueba, es muy diferente. Pero Dios no tienta a nadie. Cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, dice: y no nos dejes caer en medio de la tentación. Es decir, que cuando nos encontremos en la tentación, no me dejes, no me sueltes, que no caiga, Señor, ayúdame. Esa tiene que ser la oración nuestra, que Dios nos guarde en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio del conflicto, que Dios no nos suelte, que Dios no nos deje. Y es más, Dios ha prometido que en ese momento de prueba, de dificultad y tentación, Él ha prometido es cuanto más cerca va a estar de nosotros, y que no va a dejar, amados hermanos, que pasemos una prueba que no sea humana, que no seamos tentados con una tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y que juntamente con la tentación Él dará la salida para poder soportar. Pero Dios no tienta a nadie. El que tienta es Satanás.
valiéndose de lo que Santiago dice aquí, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No voy a ahondar más, eso va a ser tema de otro día. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ya ves. ¿Por qué erraban? Por falta de conocimiento. Pedro dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? ¿Qué conocimiento? Psicología, conocimientos científicos. Esos son conocimientos aleatorios. Conocer científicamente. A mí me encanta, por ejemplo, ver un programa, el History Channel, por ejemplo, o el National Geographic, que habla de la naturaleza, que habla de la creación y cómo la ciencia es maravilloso, es hermoso. Yo no me refiero a eso. Gloria a Dios, pero ¿de qué conocimiento está hablando Pedro? Cuando el profeta dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de profecía y de conocimiento, perece mi pueblo. Está hablando del conocimiento bíblico, conocimiento doctrinal, teológico, que hoy tristemente hay un analfabetismo bíblico. Bendito sea el nombre de Dios. Cristo vive. Aleluya. Hay un analfabetismo bíblico. La gente perece por conocimiento, yerran. Entonces le dice, amados hermanos míos, no erréis. Y dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde viene? Dice que desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Jehová Dios. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas. Por eso dice la Biblia el apóstol Pablo que no hay comunión la luz con las tinieblas. Luz. Nosotros somos del día, somos de la luz. No somos de la noche, no somos de las tinieblas. La noche, en los términos bíblicos, las tinieblas, en el lenguaje bíblico, habla de pecado, habla de Satanás, habla del príncipe de las tinieblas, el señor de las tinieblas, el señor de la oscuridad. No es otra cosa que el diablo, que el Señor lo reprenda. Aleluya, gloria a Dios. Siento la presencia del Señor, alabe a Dios. El Padre de las luces es Dios. Dice, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Es decir, que Dios no tiene lados oscuros. Él no varía, Él no cambia, Él no es como el hombre, voluble, cambiante, que varía, de doble ánimo. No, Señor, Dios no es así. Dios tiene una sola voluntad perfecta, y Dios permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El que cambia es el hombre. Vivo yo, dice Jehová, que por cuanto no cambio, por eso es que no han sido consumidos, dice el Señor. Gloria a Dios. Dios no hay mudanza. Es decir, que mañana de repente amanece con un ánimo cambiado. No. El hombre, tú y yo, pero Dios no. En Él no hay sombra ni variación alguna. Y la prueba de que Él es de su bondad, de que de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. La prueba es el verso 18. Él, de su voluntad, nadie lo obligó, nadie lo forzó. Como dice Pablo escribiendo de los Efesios, nadie subió a lo alto para decirle a Cristo, ven, baja y sálvanos. No.
nadie le oró ni le rogó, más bien todos éramos enemigos de Dios. La prueba es que Él, de su buena voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quiero orar en este momento, y aquellos que me están siguiendo, que lo hagan con todo su corazón, que nos unamos en este momento. Usted que está allí en su hogar, si puede doblar sus rodillas, si no su corazón, entregársela al Señor. Bendito Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, Gloria a tu nombre, Jesús. te doy gracias, Padre mío. Sí, Señor. Señor, porque me has permitido hablar tu palabra, oh Dios, Bendito eres. y llegar, Señor, a tantas vidas, tanta necesidad. Sí, Dios mío, Jesús. Te pido que me sigas ayudando, Señor, Oh, gloria. para poder seguir hablando tu palabra. Pero también, Señor, que aquellos que la han recibido, que la han oído, y que en este momento hacen decisiones en su corazón, en su mente, Santo. de volverse a ti, Padre mío, donde quiera que estén. Señor, te pido, Padre, misericordia. Ten piedad, Señor. Padre mío, perdona, Señor, la indiferencia Jesús. que algunos creyentes han manifestado, Señor. Sí, Padre. Irreverencia, Aleluya. casi en el filo de la profanación, Señor, de caer en lo profano y la apostasía por su descuido. Pero que tú no lo has permitido, Señor. Yo te pido misericordia, Aleluya, Padre Jesús. mío. Sí, Señor. Que venga ahora tu Espíritu Santo, Oh, Dios. Señor Jesús. Que venga tu santa presencia ahora, oh Dios. Sí, Padre mío, aleluya. Y hagas lo que yo no puedo, Sí, Señor. que es, Señor, redarguir el corazón. Abre la mente para poder entender contra quién nos estamos enfrentando, que es un enemigo que quiere mantenerse oculto, pero que tú lo has desnudado, tú lo has descubierto, y como dice tu palabra, lo has exhibido públicamente Señor Jesús. en la cruz, y que ahora nosotros ya podemos conocer sus artimañas, Alabado. sus maquinaciones, sus artificios, sus engaños, sus enredos, Aleluya, Jesús. para poder, Señor, saber contra quién estamos peleando, Oh, sí. y conocer las armas también que tú nos has dado, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido que guardes en perfecta paz Sí, Señor. la mente, el alma, el corazón y el cuerpo Jesús. de cada uno de tus hijos. Bendito. Que regules aún hasta el sistema nervioso de algunos que puedan estar y que hayan caído en estados nerviosos. Ten misericordia. Regula el sistema ahora, Señor, nervioso, y que puedan dormir tranquilos Sí, Señor Jesús. con la paz y la bendición tuya. En el nombre de Señor. Jesús. Aleluya. Amén, Señor. Jesús. Amén.